tardes, amadas hermanas. Dios les bendiga. Esta tarde continuamos con los testimonios sobre cómo vencer el temor y el miedo frente a diversas situaciones difíciles que se nos puedan presentar en la vida. Hoy tenemos con nosotros un conversatorio con la hermana Rosagna Romero de Pepén. La hermana Rosagna está casada desde hace 46 años con el ingeniero Johnny Pepén. Juntos procrearon 4 hijos: Alejandro, Roberto, Luis Ramón y Fernando. También tienen 6 nietos y uno que viene en camino. La hermana Rosagna vino al Señor en el año 2023. Fue bautizada y es miembro de nuestra iglesia, y actualmente estudia en el Instituto Bíblico de nuestra iglesia y es miembro de nuestro coro. Amada hermana Rosagna, Dios te bendiga en esta tarde y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias te damos, Señor, por una nueva oportunidad que nos das esta tarde de estar en esta plataforma, Señor, llevando enseñanzas, consuelo, esperanza, Señor, a tantas mujeres que están pasando por situaciones igual que la de cada una de nosotras, temores, ansiedades, miedos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella es consuelo y sustento para nuestras vidas. En esta tarde pedimos tu bendición para la hermana Rosagna, que ella pueda con gracia presentar toda su situación y que esto sea una enseñanza para nosotros, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes una vez más, amadas hermanas. Hoy nos acompaña, como ya ustedes saben, la hermana Rosagna de Pepén. Ella es una hermana que tiene unos hijos en nuestra iglesia que sirven y aman al Señor con todo su corazón, y hoy pues ha tomado esa valentía para contarnos un poco de su testimonio en Cristo y qué Dios usó para llevarla a sus pies. Bueno, hermana Rosana, que hay muchas hermanas que no la conocen o personas que luego van a ver el programa, y queremos que nos cuente un poco de usted, sobre su familia, cuánto tiempo tiene de casada, cuántos hijos tiene y nietos. Tenemos 45 años de casados. Bueno, yo diría 45 y medio, porque lo cumplimos en diciembre. Eh, Tenemos 4 hijos, aunque uno falta. ¿Cuál fue la otra pregunta? Los nietos que Dios le ha regalado. Oh, 7 nietos, 7 bellezas de nietos. Y pico. El pico está chiquito todavía. Ay, sí. Y bueno, ojalá y que venga a romper un poquito y le venga la fresita, la Amén. niñita ahora en este Amén, proceso. amén. Pero todo lo que el Señor permita es bienvenido. ¿Cuál ha sido, entiende usted, el momento o evento que ha impactado más su vida? Mm, Ese evento fue el fallecimiento de nuestro segundo hijo por un accidente de motor. Ese, ese evento me impactó y me impacta aún, pues como comprenderás, es la muerte de un hijo, para lo cual no estábamos preparados, ni nadie se prepara. Y eso me llevó wow, a los límites extremos, a donde yo no quería nada, no quería saber de nada. Eso me sucumbió en una tristeza terrible, una depresión por mucho tiempo, muy deprimida, y eso me costó mucho. Tuve que, tuve que nadar muy hondo, muy hondo, muy hondo.
Sí, realmente no es para menos, es como si algo se le desprendiera de uno mismo, ¿verdad? Exactamente, Porque ni más ni es un menos, hijo, ni es más ni menos. algo que uno Yo siente. sentí, Ujú, perdón, yo sentí que me arrancaron el corazón y me preguntaba en la noche, ¿será verdad esto? Pero mm, es que yo estoy soñando, es verdad. Y todo ese proceso me imagino que lo pasamos las madres que hemos pasado por estos procesos. Un proceso realmente inenarrable, no encuentras qué decir, mm. muy doloroso sobre todo, Realmente momentos muy difíciles. muy difícil. Eh, ¿Cómo en ese momento de dolor profundo, como usted me menciona, qué le ayudó para poder primeramente identificar dónde se encontraba, totalmente, ¿verdad? Eh, Profundamente cerrada o aislada, como usted menciona, en su tristeza profunda. ¿Qué ayudó a usted superar ese primer momento? Ese momento llegó un poco tarde porque mis hijos trataron de respetar mi catarsis, esperaron a que yo hiciera mi catarsis, esperando que yo mejorara, pero pasaron un par de años y yo continuaba todavía peor. Mm, Y visité muchos psiquiatras y visité psicólogos, tomé pastillas que yo creo que yo las conozco todas, pastillas y gotas, hasta que uno de esos días, nuestro hijo pequeño, Fernando, me dijo, mami, ¿por qué tú no vas a la iglesia y hablas con el pastor Nadal, que él es médico? Y yo, ¿tú crees, papi? Dice él, sí, mami, ¿por qué tú no vas? Yo te puedo hacer la cita. Digo, házmela. Él me hizo la cita. Yo visité al pastor Nadal, quien me recibió, por supuesto, con mucha amabilidad. Me mostró, me escuchó todo lo que yo tuve, todo lo que yo tenía que decirle, me dejó que yo me desahogara. Y luego él me hizo una introducción de la palabra, someramente, digamos. Entonces me puso otras citas secuenciales y yo, pues, en la medida que yo iba, me iba adentrando más y conociendo más la palabra del Señor, mm, entendiendo que sí, que yo perdí mi hijo, pero que el Señor también había dado su único hijo por nuestra salvación, que amén. pagó con precio de sangre, pagó la salvación nuestra. Y eso me fue concientizando. Entonces nosotros, mi esposo y yo, comenzamos a visitar la iglesia. Mm, En la iglesia nos sentimos sumamente acogidos, pues, como antes tú habías dicho, nuestros hijos eh, visitan la iglesia también y son convertidos y bautizados. Y nosotros comenzamos a ir como yo diría, como meros espectadores. Me encantaba cómo predicaban la palabra, sentía que era la palabra verdadera y poco a poco yo fui, llevando, fue el Señor llevándome poco a poco, porque yo le pedía mucho de noche, Señor, enamórame. Enamórame de ti, Señor, enamórame de tu palabra. Hazme sentir que tú estás cerca de mí, abrázame, no me sueltes. mm, Y realmente me respondió. amén. El Señor llegó a mí en el momento cuando ya yo había tocado fondo, diría yo, Ujú, pero llegó en el momento preciso que mi alma le necesitaba y mi corazón, que yo estaba preparada para que esa aridez que yo tenía, esa aridez emocional, espiritual, pudiera ser convertida en algo más hermoso. Y únicamente el Señor fue capaz de hacerlo. Usted entiende que a partir de ese momento que comenzó a, a ver a Dios como una persona que aún en medio del dolor nos ama, nos cuida, y ha dado, ha experimentado, ¿verdad? Lo que es entregar a un hijo, el dolor de ver la muerte de un hijo. Entiende que después de ahí su dolor tomó un tono diferente
y cómo comenzó a experimentar esa paz de Dios. Mi perspectiva de todas esas cosas fueron cambiando. Mm. La paz de Dios la fui sintiendo poco a poco, porque también vinieron otros eventos de una operación que yo tuve, que se me complicó, y durante todo ese proceso yo sentía la mano de Dios, yo sentía la presencia divina en la habitación, yo sentía en el hospital, yo decía, Dios mío, tú estás conmigo, yo te siento. Yo siempre sentí que el Señor estaba conmigo y que Él era mi única salvación, que Él era mi única balsa en ese momento, mi única forma de yo salvarme, de yo llegar a otro punto en mi vida, el que yo quería llegar, lo que yo siempre había anhelado, llegar a creer, llegar a sentirme segura. Y el Señor me proporcionó esos medios mediante su salvación y mediante, escuché mucho la palabra, me acostumbré a leer la palabra, nosotros estudiamos, estamos en diferentes estudios de la palabra, como son el discipulado, la vida de Jesús. Ahora comencé también en el coro, matrimonios maduros, todos esos grupos pequeños y la lectura de la palabra, el escuchar a cada hermano, cómo ha visualizado a Dios, cómo ha vivido su vida, cómo sus vidas han cambiado a través de Jesús. Eso pues me fue llenando mi corazón de paz, me fue llenando de esa paz que, como dice la palabra, de esa paz que nadie te la puede quitar, que solo la da el Señor. Amén. Y que Sí, es incomprensible, porque uno habiendo pasado por esa experiencia tan traumática, por medio de verdad, un accidente, algo inesperado, cómo el Señor a través de su palabra, como usted dice, a través de la comunión de los hermanos, dejándose acompañar por alguien que le pueda guiar su mente y corazón a las verdades, que son las que nos inundan de temor, son las que nos llenan de miedo aterrador. No podemos cambiar la realidad ocurrida, pero sí podemos comenzar a cambiar la forma en que vivimos luego que esto ha impactado nuestras vidas. Y claro, el poder de la palabra y todo lo que usted explica de exponerse a ella, la oración, como usted decía que oraba en medio del tiempo de la operación que tuvo, todo eso son medios de gracia para que experimentemos la paz de Dios aún en el sufrimiento, en los momentos donde la tierra se nos ha removido y el temor, la ansiedad, la depresión, como usted mencionó, toma nuestras vidas. Pero el poder que hay en Cristo a través de su palabra nos levanta. Y ha sido hermoso ver porque, como usted nos dice, usted no conocía del Señor como su Salvador no, antes de este evento. Y justamente esto, a través de la motivación de uno de sus hijos, la lleva a buscar del Señor y conocerle. No solamente enfocado como en el evento en particular, sino su vida en general. ¿Cómo usted se siente luego o cómo vive luego de conocer al Señor? ¿Qué otras áreas de su vida ha impactado el estar confiadamente descansando en ese Salvador perfecto que tenemos? bueno, yo visualizo mi vida anterior como un desierto. Yo Mm, la visualizo árida, sin ningún tipo de motivación, aunque tenía mis hijos, tenía mis nietos, pero yo estaba tan imbuida en mi pena que yo mm, no le daba paso a ninguna otra cosa, no porque yo no quisiera, sino porque mi corazón estaba cerrado a nada y mi mente a nada que no fuera el dolor por el que yo estaba atravesando. mm. Y la vida, después de conocer a Jesús, después de yo bautizarme, conocerle como mi Señor y Salvador, aceptarle a Él en mi vida, eso ha sido como la felicidad en pleno, como que el Señor hubiese regado mi corazón y estuviese florecido. Yo lo comparo como con las dunas de Baní anteriormente y Constanza en tiempo de flores, todo florecido. Ahora tengo ilusión, ahora yo me cambio de ropa. Antes, déjame decirte que hasta bañarme me daba brega.
Para Ujú, nada yo quería ni siquiera bañarme, porque yo encontraba que si yo me bañaba, yo estaba faltando. Hasta ahí llegó mi depresión. ujú, Y, y ahora yo me siento feliz, motivada, contenta. Ya yo me cambio de ropa, ya yo me pinto, voy al salón, que yo antes no quería hacer nada absolutamente. ujú, ¿En qué otras áreas? Yo trato de ser mejor compañera con mi esposo. ujú. Siempre van a haber sus diferencias porque somos dos personas muy distintas, pero por la gracia de Dios, los dos fuimos llamados y los dos somos convertidos y bautizados. Asistimos conjuntamente, estudiamos conjuntamente y existe entre nosotros ya otro tipo de, como dicen en la iglesia, de coinonía. Ujú. Tenemos otro tipo de compañerismo. Eh, Uno trata de ser mejor ante cualquier situación que pase. Uno se pregunta, pero Dios mío, ¿qué hubiera hecho Jesucristo en este caso? Y uno frena, trata de ser mejor con todo. Y en mi corazón yo siento que yo voy a llegar a ver al Señor. Amén, Ujú. amén. Sí, Y sí. esa es una esperanza que nadie se la robará. Pero lo más Amén. hermoso es que mientras llegue ese momento que podamos ver a nuestro Señor cara a cara, Él aquí está con nosotros, nos acompaña y cambia, como decía el salmista, nuestro lamento en un cántico. Claro, Y es hermoso cómo se lo ha comparado con un lugar desierto y un lugar florecido. ¿Sabes? florecido. Donde hay algo florecido es porque hay un terreno apto para eso. Muy hermoso escuchar esa comparación que nos lleva, ¿verdad?, a exaltar a nuestro Dios, porque solamente Él lo Él puede hacer. merece ser, A ser veces como seres humanos buscamos otras ayudas y otras herramientas, pero como en su poder Él puede romper este, este patrón y esta necesidad, llenar esta necesidad tan profunda de nuestro corazón y más en el momento en que usted se encontraba. Quisiera ahora pues escuchar un poquito de Luisiana, quien es una de sus nueras para que ella nos cuente un poco cómo pudo ver esa realidad desde la perspectiva desde fuera, no solamente viendo y como la hermana Rosanna nos hablaba de su propio corazón, de sus propias emociones, pero cómo ustedes la pudieron ver desde fuera, ya que la acompañaron muy de cerca. Bueno, para mí, en mi caso, cuando sucedió este evento, tenía poco tiempo casada, pero tenía ya tiempo conociendo a quien es hoy mi esposo, y sin duda fue un cambio drástico. O sea, yo recuerdo que esos primeros días yo decía, wow, pero como que nunca había vivido algo tan cerca de esa magnitud. Y ver cómo doña Rosana fue como recogiéndose, como ella misma estaba compartiendo, para mí fue como que sorprendente, saber que su gusto por la cocina, su gusto por eso mismo cambiarse, como que fue un cambio tan drástico, pero al mismo tiempo al revés, cuando fue accediendo a, a salir, a buscar, como ella misma mencionó, consejería. Recuerdo que durante la pandemia, que fue un tiempo donde nos preocupamos porque dijimos, wow, estamos trancados. O sea, como Ujú, que la mente y todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Un día la doña le dice a Fernando, yo quiero una Biblia. Y yo ujú, recuerdo que ese día a mí no se me va a olvidar porque dije, pero hay que salir a buscar esa Biblia. Y decía una Biblia con la letra grande. Eso fue lo único que ella le dijo. Y yo le dije a Fernando, oye, vamos a buscarla porque, o sea, eso es una muestra de interés. Y lo que ujú. fue eso, y luego como ella mencionó, lo de acceder a consejería, luego de todos los pasos que ella dio y ver cómo el Señor fue obrando en ese momento, eso fue un cambio que del cielo a la tierra. Amén, gloria al Señor por eso. Amén. Y realmente, ¿cómo ustedes, viéndola en su realidad, en su profundo dolor, cómo ustedes pudieron acompañarla? Porque hay cosas que no es bueno en ese momento puntual, que le recomendaron que fuera a consejería con el pastor Nadal, pero en su día a día, ¿cómo ustedes fueron un apoyo, una ayuda usada por el Señor, ¿verdad? En este proceso, porque no solamente uno ve
y lo deja ahí, esa realidad, sino que uno quiere hacer algo por esa realidad, como tú mencionaste, buscarle una Biblia, pero cosas tan básicas que ustedes pudieron hacer por ella, por ellos también con su esposo, porque no era la única, ¿verdad? Sino también el padre, los hermanos, o sea, todos ustedes estaban sucumbidos en un proceso de duelo profundo. Eh, ¿Cómo pudieron vivir eso en comunidad y cómo Cristo en ustedes hace la diferencia en esos momentos? Sí, sin duda el Señor nos da la fortaleza a pesar de esa pérdida. Y en esos primeros días recuerdo que procuramos estar bien cerca entre los que vivimos aquí, porque el cuñado que vive fuera tuvo que irse pocos días después, Mm. pero nos turnábamos de tratar de estar en su casa. Fernando es muy de escuchar, entonces recuerdo que yo decía, sí, dar una llamadita y hablar. A veces quizás, ¿verdad? La gente no está en el momento oportuno para hablar, quizás no quiere hablar, si simplemente estar ahí, una visita, orar, que eso es lo más importante, porque sin duda el Señor fue haciendo su trabajo, que después fuimos viendo los frutos, pero en el momento uno quizás decía, wow, pero ¿cuándo se va a acabar esa profunda tristeza? Eso mismo que dice que no quería ni bañarse, a verse hasta el comer todo, da trabajo, pero sin duda el Señor fue utilizando todos sus medios de gracia para que pudiésemos estar ahí. Recuerdo que Fernando siempre decía, ay, mire este versículo, déjame mandárselo a mami. O sea, como que con cierta reflexión o con algo que apuntar a Cristo. Y la verdad que es gratificante ver cómo el Señor va obrando y verlo tan de cerca. ¿Y cómo tuviste luego el cambio cuando ella conoce del Señor y gradualmente, ¿verdad? Su mente y corazón comienzan a cambiar. ¿Cómo lucía ya desde la perspectiva desde afuera, desde ustedes? Sin duda, a veces uno dice, ay, hay personas que son alegres, pero como que el brillo que da el Señor, eso es algo distinto. Y yo Mm. pude ver cómo la mañana de repente se volvió a poner color, se Mm. motivó que déjame ir a arreglarme el pelo, que déjame ya arreglar esto, como que se volvió a preocupar y ocuparse de ella, a la cocina, que es de sus hobbies, entretenimientos favoritos, como que se inspiró más, quería alabar y glorificar al Señor hasta en su forma de hablar, con quién juntarse, cómo ser de edificación a quienes les rodean, a esas amistades que uno tenía antes de conocer al Señor, pero que ya ahora, ¿cómo yo puedo predicarle a esa amiga en la situación en que esté, en el contexto que esté? Y la verdad que eso es como que, wow, o sea, el Señor está obrando y su deseo de querer estudiar la Biblia, de déjame ver cómo puedo entender mejor esto, que sí, el Instituto Bíblico, o sea, como que adentrarse en todo lo que tiene que ver con los medios de gracia y claramente congregarse, que eso ¿verdad? Ha sido de gran bendición también. Amén, amén. Realmente ahí uno ve que no solamente la hermana Rosana llevaba su proceso personal, pero su propio proceso hablaba de quien la estaba transformando. Así es. Y no solamente hablaba, tú decías, ella compartía. Creo que si eso se pudiera resumir en ese momento, escuchándote ahora, su tesoro cambió, su centro de su tesoro cambió y Dios comenzó a dar color, vida nuevamente a su corazón. Y eso realmente es lo que experimentamos todos, aunque estemos en etapas y bajo situaciones diferentes. Eso es justamente lo que hace el Señor en nuestro corazón, nos ayuda a ver una perspectiva diferente y cambia nuestro centro de atención, cambia nuestro centro de deleite, porque hay muchas cosas buenas que podemos hacer en este mundo, pero ciertamente solo Cristo satisface y da esa plenitud. eh, y teniéndolo a Él como nuestro tesoro, cuando vienen otros momentos, es distinto como lo abordamos, porque ya Él está con nosotros. Y esa ayuda que nos da el Espíritu Santo, consolándonos, animándonos, recordándonos la verdad de su palabra, recordándonos las promesas de nuestro Señor, son las que nos levantan y nos dan esperanza un día a la vez, un momento a la vez. Y hablando de la palabra, cómo ella fue ese refugio, pedir una Biblia cuando no se tenía, saber que ahí iba a encontrar aliento. ¿Hay alguna porción de la palabra específica que usted recuerda que Dios usó
para impactar su corazón y su mente y que esto pues la abriera nuevamente a tener color? Claro que sí. Yo cuando estaba así en medio de mi sufrimiento, yo clamaba tanto a Dios y tenía tanto temor, temblaba tanto, que yo me acogí para mí el Salmo de Isaías 41:10. Mm, No temas porque estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia. Y ese ha sido mi baluarte. Cada vez que yo me siento así, eh, eh, llamo al Señor, Señor, por favor, tú me dijiste y no temiera que tú ibas a estar ahí, que aunque yo anduviera en valle de sombras, tú ibas a estar conmigo en peligro. Yo cuento con esa promesa, Señor. Yo hago tuya mis promesas, porque realmente así son las cosas del Señor. El Señor necesita y desea que nosotros dependamos de Él, que le mm, demos gracias por cada cosa que nos pase. Y que no solo eso, sino que entendamos que su gracia está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el final de ellos. amén. Entonces yo que te quería hacer una acotación ahorita de que yo tenía tantas cosas que me gustaban. Entre ellas, yo juego bingo de siendo niña. Esa era mi pasión, el bingo. Donde quiera, esos bingos, me gustaban los bingos. Y hasta eso, el Señor lo fue alejando de mi vida. Pero Mm, no que yo me lo propusiera, para nada, sino que perdí el gusto a jugar. Y cuando mis amigas me llamaban y me decían, pero Rosana, la única que faltó fuiste tú, ¿qué pasó? No, nada, me quedé aquí, porque ya yo había cambiado esas cosas por otro. El Señor me cambió ese amén. centro de que tú hablabas. Ese Ujú, centro fue cambiado por el amor de Jesús. amén. Y yo entendí que con eso me bastaba y me sobraba. Amén, amén. Así es, nos sobra. Nunca en esta vida llegaremos a alcanzar la profundidad, la anchura, eh, lo inmenso que es el amor de Dios, porque esta vida no nos bastará ni para entenderlo, aunque lo experimentemos o veamos su amor impactando nuestras vidas de formas muy tangibles. Pero no tenemos la capacidad como seres humanos de entenderlo. Y lo poco que podemos percibir o entender, pues nos asombra, nos inunda. Y ahí es cuando todo comienza a cambiar. Cuando eso que tengo que me llena ya no me será quitado, ni tampoco es algo intercambiable ni comparable con las cosas de este mundo. Así que comenzamos a, como usted dice, no nos proponemos a veces, sino que el Señor nos transforma un momento a la vez cuando vamos depositando en Él nuestra confianza y nuestra fe, y así nos levanta. Y sabemos que ese versículo, no temas, cada vez que usted necesitaba recordárselo, el poder que tiene la palabra para hacer ese switch, ese cambio en nuestra mente, y eso directamente también afecta nuestra forma de actuar, de responder, de hablar, o de sentir lo que estamos o percibir lo que estamos viviendo. Gloria al Señor por todo eso. De verdad que su testimonio siempre a mí me ha impactado mucho porque ver ese antes y después y cómo no solamente una persona creyente, sino alguien que recibe una nueva vida en Cristo. Y se ve, como decía Luisiana, ese brillo, se ve la paz de Dios, disfrutando de lo que Él en su soberanía, todo lo que Él sí le ha dado y le ha permitido tener todavía aquí en la tierra. O sea que eso es hermoso. Mirando también que lo que el Señor permite en nuestras vidas no es solamente para retenerlo y bueno, yo agradezco mucho que usted haya querido pues estar aquí en esta tarde hablando de su testimonio porque a veces no es fácil, ¿verdad? Volver a ese momento. Pero también eso nos habla de la sanidad que Dios ha ido trayendo a su alma. Eh, ¿Alguna persona que esté pasando por una situación similar o
cualquier otra circunstancia difícil que le haya llevado a ese momento donde la luz se nos apaga, ¿qué usted le recomendaría? Y si alguien le escucha en estos momentos, ¿qué usted le diría? Le diría, ven a Cristo, ven a sus pies, reconócelo a Él como tu Señor y Salvador. Déjale sus cargas a Él, que Él las va a cargar todas y más. Deposita en Él tu confianza y Él no te va a defraudar. El Señor está ahí, no se mueve, es inmutable. Él es el dueño del mundo, es el dueño de los tiempos y los tiempos del Señor son perfectos. En su tiempo, Él está sanando mi alma. En Amén. su tiempo también va a sanar la tuya, hermano. Y Ujú. por más terrible que tú sientas que es ese dolor, para el Señor no lo es. ¿Por qué? Porque Él también perdió un hijo, Él tuvo un hijo. Y ese hijo lo perdió por culpa de quién? Por nuestra culpa, por beneficiarnos a nosotros sin recibir nada a cambio. Él lo único que pide es que le creamos, que le amemos y que estemos en Él y con Él y que todo lo hagamos por y para su gloria. Hermana, la vida en Cristo es maravillosa, sencillamente maravillosa. Los problemas van a estar ahí, todo va a estar ahí, pero con la ayuda de Cristo, con la guía de Cristo, con tu fe puesta en Él, todo va a ser diferente, porque tú lo vas a sentir diferente y vas a sentir que Él está contigo para acompañarte, para estar contigo hasta el final de tus días, si tú pones tu confianza en Él. Amén, amén. Eso es todo lo que necesitamos, aunque nos tome un tiempo, ¿verdad?, de ir asimilando e ir cambiando nuestra mente y corazón. Luisiana, ya tú como una persona que estuvo al lado de alguien que ha ido experimentando tanto ese profundo dolor, pero como el Señor nos saca, ¿qué tú le dirías a alguien que está al lado, que está acompañando a una persona en este proceso? En primer lugar, apuntar a esa persona a Cristo, pero como estábamos hablando hace un ratito, que hay que entender el tiempo de esa persona. Hay momentos donde esa persona no quiere necesariamente hablar. Uno puede simplemente visitar para estar presente, ayudar en algún quehacer, orar constantemente por esa persona o por esa familia, porque lo que yo en ese momento entendía que era la voluntad del Señor, claramente no es el mismo pensar de alguien que no conoce a Cristo. O sea, las personas se llegan a cuestionar al Señor, o sea, como que ¿por qué? ¿Por qué eso me está pasando? Pero hay muchas historias en la Biblia, como Job, o sea, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Recuerdo que un día Fernando me dice, wow, o sea, ese versículo yo puedo decir que lo estoy viviendo. O sea, el Señor me dio un hermano y me lo quitó, pero qué diferente es la perspectiva de uno con Cristo y una persona que no lo ha conocido, o sea, como que tratemos de ser luz en ese momento, de llevarle la palabra, de ser sabios en el momento que hablar, pero siempre recordar que Cristo es la única salida. O sea, hay muchos medios, como la misma doña estaba diciendo, de intentar para buscar salida, pero el Señor es nuestro refugio y Él es quien nos va a dar esa fortaleza para seguir adelante, para que aún en medio de ese dolor, podamos glorificarle y decir, mira cómo hoy está testificando de cómo el Señor ha obrado en su vida a pesar de una pérdida, que eso solamente lo puede hacer el Señor, porque sencillamente está así. Así es. Pues no creo que no hay más nada que agregar a este conversatorio, dándole una vez más tanto a la hermana Rosana como a Luisiana por este tiempo, por apartar y abrir sus corazones, especialmente la hermana Rosana, abrir su corazón eh, y recordar ese lugar donde estuvo y hoy en día donde Dios la ha llevado. Y eso es glorioso y eso proclama por todos los lados de el Dios en quien confiamos, el Dios que tenemos y que en todo su esplendor, en todo su carácter se muestra. Solamente tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Así que una vez más, gracias y que el Señor siga haciendo la obra en su vida y siga siendo luz en medio donde sea que Él la ponga. Amén, Bendiciones. amén. Gracias, Pasemos Luis. ahora a nuestra hermana quien nos va a terminar este tiempo en oración. Bendiciones. Ha sido un excelente testimonio para la gloria de Dios, un excelente mensaje.
sido de gran bendición para todos. Y vamos a cerrar este bloque recordándole los avisos, que para el jueves que viene no vamos a tener reunión porque es feriado. Y ya para el jueves próximo, luego de este, sí, vamos a tener un excelente testimonio acerca de la viudez. Así que les recuerdo que el jueves que viene no vamos a tener nuestro encuentro acostumbrado, tomaremos un receso ese jueves, pero el siguiente volvemos de nuevo a reunirnos. Vamos a cerrar en oración para que el Señor siga usando este testimonio. Gracias, Señor, porque tu poder y tu Santo Espíritu tienen esa fuerza, Señor, para levantarnos de la depresión más profunda. Te pido, mi Dios y Rey, que tú obres con poder, Señor, en la vida de todo aquel que esté pasando por este mismo proceso, y que tú nos uses a nosotros, que tenemos la palabra como instrumento para guiarlos a Cristo. Padre celestial y Dios bueno, te pido que sigas ministrando nuestros corazones a través de este estudio. En el nombre de Cristo. Amén.